buenas. Bienvenidos a este mensaje que se llama No te hagas el loco. ¿Cómo se llama el mensaje? No te hagas el loco. No te hagas. ¿Cómo se llama el mensaje? No te hagas el loco. O la loca. Si eres dama. Hoy Dios tiene un mensaje especial. ¿Sí se dan cuenta cómo comienza este mensaje? Y prepárese para lo que se viene. Por eso es que tienes que traer a tus amigos no creyentes para estar expuestos a un mensaje de sacudón, para que nadie se haga el loco. Hacerse el loco es una expresión muy común en Venezuela, súper común, pero que no solamente es una cultura de acá de nosotros. ¿Cuánta gente usted ha visto que se ha hecho el loco con usted? A ver, dígame. ¿Y cuántas veces usted también se ha hecho el loco? Muchas veces también se ha hecho el loco. Pues los locos se vienen haciendo desde la fundación del mundo. Usted recordará los primeros locos de la historia, ¿quiénes fueron? Adán y Eva. ¿Cómo se hicieron los locos ellos? Se escondieron después de haber pecado. Y cuando Dios venía caminando por Edén, ¿sí? Le dijo a Adán, ¿dónde estás tú? Y Adán estaba ¿qué? Escondido entre los arbustos, haciéndose el loco. Y salió ahí con un guayuco. Así que hacerse el loco, eso forma parte de la naturaleza humana. Forma parte. Hacerse el loco es una expresión conocida. Tiene una idea de desentenderse de alguna verdad, o de alguna obligación, o de algún compromiso adquirido, o de algún acuerdo contraído con alguien para no cumplirlo. De manera muy sutil se puede hacer el loco la gente. Hay quienes dicen, no, de forma diplomática, no, te estás haciendo el loco. También aplica, por ejemplo, cuando no quieres responder a algo que debes hacer. Y también incluye ahí, cuando se hace el loco la persona que quiere evadir, la mentira entra ahí también. Ya veíamos los dos primeros locos de la historia, o los dos que se hicieron los locos en la historia por primera vez. Pero hay una pequeña lista que podemos mencionar. Caín también se hizo el loco. Cuando Dios le preguntó, después de haberlo matado, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él le dijo, ¿y qué sé yo? ¿Acaso yo soy el guardián de mi hermano? Ahí se estaba haciendo el loco, ¿verdad? Abraham, cuando llegó a una ciudad que su mujer era muy hermosa, y él le dijo, di que eres
mi hermana y no mi esposa, para que no me maten. Se estaba haciendo el loco. Aunque ciertamente era pariente, era creo que prima, no sé, porque estaban de una familia cercana. Jacob, ese es el loco mayor. Ese es el loco mayor. ¿Por qué? Porque usurpó a su hermano Esaú, presentándose ante su padre Isaac con piel de oveja rodeando, bordeando sus brazos, su cuello, porque Esaú era muy velludo y él era lampiño. Entonces se disfrazó de Esaú, usurpó su lugar, haciéndose pasar por él, mintiendo, haciéndose el loco. Le decía, Isaac le decía, ciertamente esa es la voz de Jacob, pero acércate, hijo mío, porque Isaac estaba ciego. Y lo palpaba. Y lo olía. Y él se había puesto la ropa de Esaú. Y dice, hueles a Esaú. Y sí, eres velludo. Y la mamá le había preparado una comida que quería Isaac, mientras el pobre Esaú estaba de cacería. Digo pobre porque fue una jugarreta esa. Aunque Dios siempre fue soberano. Pero Jacob fue uno de los grandes locos que se hicieron los locos en la historia. Los hermanos de José también se hicieron los locos. ¿Por qué? Porque le dijeron a Jacob, tu hijo ha sido devorado por una bestia salvaje. Y era mentira. Lo habían vendido a unos mercaderes ismaelitas. ¿Verdad que sí? Recuerda, repasando Biblia conmigo, ¿verdad? Póngase las pilas porque de repente yo me hago el loco y se me olvida lo que estoy diciendo. Entonces me ayuda a recordar. Muy bien. Muy bien. El rey David estratégicamente aplicó una locura de estas. Vámonos al primer libro de Samuel, capítulo 21, versículo del 10 al 15. ¿Qué cita les dije? Ajá, primera de Samuel. ¿Y de qué es que estamos hablando ahorita? ¿De quién vamos a hablar? De Sansón. De David. Muy bien, de David. Vamos a hablar de David. No te hagas el loco, se llama este mensaje. Dice el texto bíblico, versículo 10 dice, y David se levantó y huyó ese día de la presencia de Saúl y llegó a donde Aquís, rey de Gat. Entre paréntesis les digo, estaba huyendo David de Saúl. Saúl ya había entrado en celos, quería matar a David y David se fue al país enemigo de los filisteos. ¿Ok? Y allí se fue a ocultar, a esconder. Versículo 11. Y los siervos de Aquís le dijeron, ¿no es este David el rey de esta tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo, hirió Saúl a sus 1000 y David a sus 10,000? Es decir, todo el grupo que estaba con ese rey filisteo le estaba diciendo al rey, pero este no es nuestro enemigo, David. ¿Qué hace aquí? Versículo 12. Y David guardó esas palabras en su corazón y tuvo gran temor de Aquís, rey de Gat. Entonces se comenzó a hacer el loco David. Usted lo puede leer allí. Entonces cambió su comportamiento ante ellos
y se fingió loco en mano de ellos, y garabateaba en las hojas de la puerta, ¿sí? Y dejaba caer saliva por su barba. ¿Y qué estaba haciendo David? Se estaba haciendo el loco. Hermano, el ya casi rey de Israel se estaba haciendo el loco. ¿No te vas a hacer tú el loco más rápido? No me voy a hacer yo el loco más rápido. Si este hombre que decía el dulce cantor de Israel, el hombre conforme al corazón de Dios, se estaba haciendo el loco, cuidado, no se haga el loco usted con el Señor. Entonces, ¿qué siguió aquí? El 14 dijo aquí a su siervo: aquí están viendo un hombre demente. ¿Por qué me lo han traído? Me faltan locos aquí, que me han traído ahora este loco también en mi presencia y en mi casa. David estaba intentando esta estrategia para salvar su vida, porque era un ejército enemigo. Él había matado muchos de los filisteos en las distintas guerras. Como leímos que decía el refrán, Saúl hirió a miles de personas de enemigos y David hirió a 10,000. Había un renombre de David como un capitán, como un militar de Israel, que había hecho estragos en los enemigos filisteos y ahora estaba en su ciudad. Estaba huyendo de Saúl. Y lo estaba haciendo, como dije, para salvar su vida. Pero David estaba dentro de las murallas del ejército enemigo. Cuando te haces el loco con las cosas que Dios te está llamando a hacer, entonces te metes dentro de los muros de las tinieblas y te tratas de esconder ahí. Así como David estaba entre las murallas, entre la ciudad del enemigo de los filisteos, cuando te haces el loco, cuando me hago el loco, nos metemos bajo los principios del reino de las tinieblas, ocultándonos de Dios para que no nos vea, porque no queremos hacer lo que nos está llamando a hacer. Y nos hacemos lo loco. Y esos principios de las tinieblas, nosotros pareciera que nos moviésemos bien ahí, porque estamos haciéndonos los locos. Y no lo estamos haciendo para salvar nuestra vida. Lo estamos haciendo para escapar, para desentendernos de lo que Dios nos llama a hacer. Otro personaje interesante que también se hizo el loco fue Jonás. Jonás. ¿Sí? ¿Qué le dijo Dios a Jonás? Levántate, ve a Nínive y predica. ¿Y qué hizo Jonás? Se levantó y se fue a Tarsis. Contrario, se hizo el loco. Y usted quiere que se lo traiga una ballena de problemas. Y usted quiere que se lo trague un mundo de oscuridad. No nos hagamos los locos con Dios. Cuando Dios nos llame a hacer algo. Usted sabe lo difícil que fue para Jonás estar ahí en ese vientre de ese animal. Ya de por sí eso significaba estar muerto, porque ¿cómo iba a ser Jonás para doblegar el instinto de aquel animal y hacerlo subir a la superficie? Ya Jonás se había dado por muerto. Y ahí, no como en las caricaturas de Pinocho, que se ve a Pinocho dentro de la ballena con una lamparita, sentadito en una barquita, tranquilo.
Eso adentro de ese pez no había ni un ápice de luz, oscuridad total. Y continuamente entraba el agua, porque ese animal tenía sus branquias. Entraba el agua y de esa agua él sacaba oxígeno, pero todo el agua pasaba por dentro. Y toda esa agua le caía a Jonás y se estaba quizá ahí como ahogando, pero no se terminaba de ahogar. Estaba viviendo un momento muy tenso y sin comida y además de oscuro y maloliente. Porque si usted pasa un día y no se cepilla, usted sabe cómo huele. ¿Cómo será un animal, un pescado, una ballena que jamás se cepilló? Para que tengamos ideas, pues. Y Jonás al final oró y Dios lo sacó. Pero mientras no oró, mientras estaba haciendo el loco, estaba ahí en esa ballena, ¿sí? Sansón también se hizo el loco. Pero vamos a hablar puntualmente de la locura de Sansón cuando quiso obstinadamente casarse con mujeres que no eran israelitas. Y eso fue el problema que no permitió a Sansón dar más en su ministerio como juez de lo que dio. Al final, por Dalila, le sacaron los ojos, le cortaron el cabello, lo redujeron a la burla y al escarnio público. Perdió su fuerza y al final su vida. Sansón también se hizo el loco, no escuchando o atendiendo el mandamiento que ya Dios le había dado a los israelitas de no emparentarse con otros pueblos. Y Sansón se fue y se buscó, creo que 2 mujeres antes de Dalila. 1 o 2. Lo más importante y con lo que menos deberíamos hacernos los locos es con el llamado de la cruz de Jesús. Y ese llamado lo podemos componer en 2 pasos, 2 elementos. 1, venir a la cruz. 2, seguir a Jesús cada día. Si yo pregunto cuántos de aquí han nacido de nuevo, sé que varios van a levantar su mano. La segunda pregunta, ¿cuántos siguen a Jesús cada día, pero a Él? No a lo que usted quiera hacer en su vida ese día, sino a Él. Ahí de repente duda un brazo en levantarse. Porque debemos ser honestos con Dios. De repente entre nosotros quizás puede que nos dé vergüenza, pero delante de Dios tenemos que ser honestos. No seguimos a Jesús cada día. Fallamos en eso. Hacemos lo que queremos. Nos disgustamos, nos apartamos, medio volvemos. El Señor tiene misericordia de nosotros, como leímos en un texto, que no hemos sido consumidos por sus misericordias. Y es así, porque fallamos a diario. Nos cuesta levantarnos temprano para decirle al Señor, yo quiero hoy seguirte en este nuevo día. ¿Qué tienes para mí? ¿Cuál es tu agenda para mí? Eso a veces nos cuesta. Y hacemos lo que nos toca, nuestras responsabilidades, pero de último después, las cosas del Señor. Y nos estamos haciendo los locos con Él. Vamos a mirar algunos ejemplos del Nuevo Testamento. Mateo 10:22, Marcos. Si no, porque yo creo que aquí me hice el loco y escribí muy rápido. Y no sé si escribí MR o MT. Marcos 10:22. Confírmeme si es ese. El joven rico. ¿Sí? Ok, gracias. Me estaba haciendo loco para ver si ustedes me ayudaban. Marcos 10,
22. El joven rico estaba frente a Jesús, vino, quería. Miren, señores, de repente uno no piensa esto, pero la escritura aquí dice que era rico y era joven. Y eso normalmente no se ve. ¿Por qué? Se ve tal vez hombres mayores con dinero, pero no jóvenes. Se parece como que fuera un joven muy exitoso en lo que hacía. Muy capaz, tal vez era negociante. Tal vez estaba cerca de los fariseos del templo y tenía recursos por esa dinámica que había en el templo. Tal vez estaba cercano a los romanos, también podía generar ingresos porque tal vez tenía tratos con ellos. No sabemos. Tal vez heredó una fortuna. Tal vez era productor de la tierra. No sabemos. O hacía tal vez las especies y vendía. Comercializaba telas. No sabemos. Pero desde el punto de vista del mundo, del sistema económico, este era un hombre muy exitoso. Tal vez como el dueño de Facebook. Tal vez como el dueño de Tesla. Tal vez como cuando el joven Cisneros asumió Venevisión, o el actual Lorenzo Mendoza asumió la empresa que heredó, que son apellidos o gente quizá un poco más reconocida para nosotros acá en el país de Venezuela. Pero era un joven exitoso y llegó a Jesús queriendo buscar algo de él. ¿Y qué pasó? En ese versículo, justo en ese, el 22, dice: él, entristecido por estas palabras, se marchó apenado porque era de los que tienen muchas posesiones. ¿Qué era lo que le había dicho Jesús? Deja tu tesoro, lo que tú consideras como tesoro, déjalo a un lado y sígueme. En este caso eran posesiones económicas, pero hay otros casos donde esos tesoros no son precisamente economía. A veces son orgullo, tradiciones, religión. A veces es que yo fui criado así. A veces sí, es dinero. Pero otras veces es que yo soy así, ese es mi carácter. Y eso es lo valioso para ti. Y te alejas del Señor haciéndote el loco. Y en otra oportunidad lo resuelvo, Señor. Pero a esa manera no. Porque me gusta hacerlo a mi manera. Y te haces, o me hago, el loco con el Señor. Eso estamos hablando de ejemplos del Nuevo Testamento, ¿sí? Las masas se alejaron de Jesús porque ellos buscaban la comida física y para Jesús no era esa la prioridad, aunque Él alimentó en una oportunidad 4,000, en otra 5,000. Y en Juan 6:27, Jesús les dijo: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este selló Dios el Padre. Estoy en la Biblia textual. Y esa gente estaba hecha la loca porque querían estar ahí al lado de Jesús, porque Jesús, mire, pero bastante comida les daba. ¿Sabe lo que es alimentar a 4,000 personas? Miren, ni los comedores populares, ¿verdad que no? Los comedores populares, ¿cuántas personas pueden alimentar diario? 200, 300. Comedor popular que tenemos ahí, no sé, 500 personas, 1,000. Pero aquí señalan 4,000 y no incluyeron niños ni mujeres.
En promedio debería haber un niño y una mujer por cada uno de esos 4,000 señalados. Estamos hablando de unas 12,000 personas. En un instante, en un día. La gente estaba buscando era eso, su bienestar. Se estaban haciendo loco con el mensaje que Jesús les estaba dando. Y se alejaron. Otro grupo de personas se alejó porque consideraba el mensaje muy duro, muy fuerte, y se alejaron al punto que quedaron solamente los 12 discípulos. El mismo Evangelio según San Juan, el mismo capítulo 6, pero versos 66 y 67. ¿Cómo se llama este mensaje? No te hagas el loco. En el versículo 60 de este capítulo 6, dice, al oírlo muchos de entre sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién podrá soportarla? En el versículo 66 dice, por esto muchos de sus discípulos se volvieron a lo anterior y ya no andaban con él. Y Jesús les dijo a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Jesús, teniendo ya un grupo grande de discípulos, por la contundencia del mensaje, del llamamiento, esos discípulos que no eran los 12, se fueron. Y a los 12 que quedaron, Jesús les dijo, ¿ustedes también se quieren ir? Esa cantidad de gente que se fue, estaban ahí con él, y llegó un momento que ya nomás se hicieron los locos y se fueron haciéndose los locos. Sí lo ve conmigo, ¿verdad? Al momento del arresto de Jesús en Getsemaní. Vámonos a Marcos 14, 51 y 52. Marcos 14, 51 y 52. Había un muchacho joven que seguía a Jesús, que estaba allí. Y lo agarraron preso, dice el versículo 51. También prendieron a cierto joven que lo seguía, cubierto con una sábana sobre su cuerpo, haciéndose el loco, escondido, como que no me vean. Yo estoy ahí, pero me tapo. Como para que no me identifiquen la identidad, ¿sabes? No sabes que sea Juan Álvarez. Y estoy tapado. Voy con Jesús, pero ¿qué pasó con ese muchacho? Pero él, dejando la sábana, huyó desnudo. Él iba haciéndose loco, pero después se mostró la verdad. Se escapó. Y si se van al versículo 50 del mismo Marcos 14, se van a dar cuenta que todos los discípulos también huyeron. Y todos se hicieron los locos. ¿Sí? No te hagas el loco. Dios te habla. Dios quiere transformarnos. Ahora, Dios sabe, Él sabe cuando te estás haciendo loco. Lo sabe. O sea, no es que lo engañas, no es que, no se va a dar cuenta, no se va a dar cuenta. Yo me agaché aquí en este atril y todos ustedes me ven porque es transparente.
Así es Dios. Dios ve todo. No puedes esconderle nada. No te puedes hacer loco. Y si te haces el loco, Dios sabe que te estás haciendo loco. ¿Qué cosa? Dios sabe que nos hacemos los locos. Vamos a hablar de otro de los locos que destaca el Nuevo Testamento, pero cómo Jesús trató con esa locura. El apóstol Pedro. Miren, el apóstol Pedro nos vemos todos muchas veces. Porque de repente usted o yo salimos al ruedo, salimos adelante, pero mire, no, metemos la de caminar como Pedro. Nos pasa. Y también nos pasa que nos hacemos los locos. Nos hacemos los locos. Mateo 26. A ver si no me equivoqué yo y se hizo el loco mi dedo. Yo quise decir algo y escribí otra cosa. Mateo 26, 33, 34 y 35. ¿Cómo se llama este mensaje? No te hagas el loco. Mateo 26, versículo 33 dice, respondiendo Pedro le dijo, aunque todos serán escandalizados a causa tuya, yo nunca seré escandalizado. Esta versión es la textual. Jesús le dijo, de cierto te digo que en esta noche, antes que cante un gallo, me negarás 3 veces. Pedro le dice, aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Ahí dice, todos los discípulos dijeron lo mismo. ¿Cómo lo dice en su Biblia? Ok, creo que dice lo mismo. Ay, Dios santo. Estaban ahí supuestamente firmes, ¿verdad que sí? Estaban ahí firmes. Ajá. Pero ¿qué pasó a la hora de la verdad? A la hora de la prueba. Lucas 22, 5:4 al 6:2. Lucas capítulo 24 del verso 54 al 62. Recuerden, yo tengo esta apariencia porque se llama el mensaje, no te hagas el loco. Lucas 22, del 54 al 62. Lo leo, dice, después de arrestarlo, lo llevaron y lo introdujeron en la casa del sumo sacerdote y Pedro lo seguía de lejos, haciéndose el loco. Si tú sigues a Jesús de lejos, te estás haciendo el loco con Dios. ¿Cómo sigues tú a Jesús? No tengan miedo, Norbert, que no le voy a saltar encima como un loco. Y habiendo encendido un fuego en medio del patio y sentándose juntos, Pedro se sentó en medio de ellos. ¿Sí? Entonces una criada, viéndolo sentado frente a la lumbre, lo miró fijamente y dijo, este también estaba con él. Pero él lo negó diciendo, no lo conozco, mujer.
¿Qué? ¿Qué le parece eso? El loco Pedro. Pero no Pedrito, no. Ni el pastor Pedro Cueva, ni Pedrito el hijo de Gerson, ni ningún otro Pedro que hay acá. El loco Pedro. ¿Se estaba haciendo? El loco, no lo conozco, mujer. Un poco después, otro lo vio y dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. No, que yo no. Estoy aquí por el que calentándome el fuego. 2 veces. Pero ya va, y tú no habías dicho que iré a la muerte contigo. ¿Qué pasó aquí? ¿Te estás haciendo loco? 2 veces. Pasada 1 hora, otro insistió diciendo, de verdad, este también estaba con él, pues también es Galileo, de la misma región, ¿verdad? Y Pedro le dijo, hombre, no lo sé, ¿qué dices? Hay otra versión que dice, y maldiciendo lo negó. Maldiciendo con juramento lo negó. Salieron vulgaridades de la boca de Pedro. Salieron maldiciones contra sí mismo diciendo, si yo lo conozco, entonces que yo sea maldito y no sé qué. O diciendo, maldición, yo no lo conozco. El apóstol. ¿Y tú y yo? ¿Qué sale de nuestra boca cuando tenemos un problema? Ay, a veces salen vulgaridades. No debería. Y en ese momento nos hacemos los locos, se nos olvida que somos creyentes. Van 2. Y la tercera negación fue con maldición. Aunque este evangelio no es el que lo dice. Y cantó el gallo. Y al instante, estando él aún hablando, Dios mío, qué cosa tan... Yo no lo conozco. El gallo cantó. Chacho, como para que no se recordara lo que Jesús le dijo. Pero este evangelio lo seleccioné porque en este evangelio, el versículo 61, declara que Jesús se volteó y el Señor miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor, tal como le había dicho, antes de que el gallo cante hoy, me negarás 3 veces. Y saliendo afuera, lloró amargamente. El Señor no le dijo, no le hizo así, mire. Solo volteó y lo miró. Y no lo miró con ira. Porque como Jesucristo es amor, así como el nombre de nuestra congregación, nunca miró a nadie con desprecio. Y cuando usted repara y revisa, y más adelante lo puede hacer, la historia del joven rico dice que antes de que él le dijera algo, dice, mirándole le amó. Así que Jesús miraba con miradas de amor. Pero esa mirada debió haber penetrado a Pedro. Y salió y lloró amargamente. Increíble. Tenemos que dejar de hacernos los locos. Ya tenemos que dejar de hacernos los locos. Ya. Es hora de que no nos hagamos más los locos con el Señor.
para que no se nos olvide. Para que no se olvide en la predicación que nos estuvimos haciendo el loco. Así como Pedro negó 3 veces al Señor, y eso nadie lo pudo borrar de la historia. Ahí está escrito eso. Ahí está escrito. Tú sabes y yo. Tú sabes y yo cuánto tiempo Jesús tiene llamándonos a hacer una labor, una tarea. O sea, eso lo sabes tú dentro de ti. Y en la dinámica de la iglesia también eres expuesto a llamados que se te hagan. No podemos hacernos los locos. Y es una forma jovial, coloquial de decir las cosas. Pero no podemos ser indiferentes, indistintos, darle la espalda a lo que el Señor nos llama a hacer. Basta ya de andar así. Si ha pasado que te has hecho loco y tienes ese problema interno que no hayas cómo resolverlo, bueno, aquí viene el Señor al rescate. Aquí viene el rescate. Cuando estamos caídos o nos hacemos el loco con el Señor, Él no nos descarta, no nos desecha, no nos hace a un lado. Y está dispuesto a levantarnos, a restaurarnos. Cuando el Señor resucitó, que las mujeres fueron a la tumba, a ver la tumba, el ángel que estaba allí le dijo algo a ese grupo de personas. Marcos 16:7. Marcos 16:7 dice: pero id, decid a sus discípulos que se hicieron los locos y huyeron, y a Pedro, que se hizo el loco 3 veces negándolo, que va delante de vosotros a Galilea, allí lo veréis como os dijo. Si Jesús hubiera estado molesto, no le mandaría a decir con el ángel esto. Le hubiera dicho: muchacho, resucitó, pero ya se está buscando otro equipo. Porque ustedes se hicieron los locos, fallaron. Todavía tengo aquí de la locura. No echó a un lado a ese grupo de personas. Estuvo dispuesto Jesús, con estas palabras de este ángel, a alcanzarlos para ayudarlos a seguir de una forma que no era haciéndose más los locos. Y el Señor nos confronta también en nuestras locuras. Cuando nos hacemos los locos, nos confronta. Vámonos a San Juan 21. Evangelio según San Juan, capítulo 21. Versículo 3. El 3 dice que Pedro dijo: me voy a pescar. El hombre todavía estaba haciéndose el loco. Después de que ya les habían dicho, el Señor resucitó. Pedro todavía estaba como desmarcándose.
y dijo, me voy a pescar. ¿Y los demás qué le dijeron? Nosotros también nos vamos a pescar. Otra vez todos vueltos los locos, o sea, haciéndose los locos, con 3 años habiendo caminado con Dios. Y aunque ya había noticias de que la tumba estaba vacía, se les olvidó o dejaron atrás su experiencia de haber caminado con Jesús durante 3 años, viviendo con Él día y noche, viendo milagros y siendo ellos participantes de los milagros del Señor. Y se fueron a pescar. Como si hubieran agarrado todo eso y lo tiraron. Se fueron a pescar. Pero el Señor no les mandó un rayo en medio del mar. Este texto, de aquí hasta el 12, nos cuenta, ¿sí?, que se presentó el Señor, no habiendo ellos logrado pescar nada, se les presenta y les dice el Señor, echen la red a la derecha de la barca. Y ellos lo hicieron y ya no tenían cómo sacar de nuevo la gran cantidad de peces. Un milagro que Jesús hizo con ellos en Lucas, los primeros capítulos de Lucas, y por los cuales Pedro cayó rendido en ese momento a sus pies. ¿Ustedes recuerdan? Y el Señor le dijo a Pedro, te haré pescador de hombres, por allá por Lucas 5, si mal no recuerdo. Y todavía estaban pescando. Y todavía estaban hechos los locos. Jesús vuelve a hacer este milagro que fue el con el que cautivó, tocó el corazón de Pedro la primera vez que lo hizo. Y entonces uno de los discípulos le dice a Pedro, ese es el Señor. Y Pedro se lanzó al mar a nadar. Porque Pedro le dijo eso estando en la orilla, Jesús le dijo eso estando en la orilla, les gritó, echen la red a la derecha. Cuando sacaron todos esos peces, Pedro adentro en el mar se lanza a nadar hacia afuera, hacia la orilla. Los otros discípulos sí pudieron sacar los peces. Cuando llegaron afuera, versículo 9, ya Jesús había montado la parrilla y ya tenía un pescado allí cociéndolo. ¿De dónde lo sacó? Y después le dijo, denme de los pescados que ustedes sacaron. Pero ya tenía Jesús un pez, una provisión sobrenatural. Pedro salió de allí y Jesús le dice, vengan, coman. Y ninguno de sus discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Ahí no se lee a Jesús diciéndole, qué mal, muchachos. No aprendieron pero nada. No se ve eso. No se ve. Dios trata con nuestra circunstancia. Trata con nosotros, con nuestras fallas, con nuestras faltas, para atraernos a Él. Para levantarnos, para restaurarnos. Si usted se va al versículo 15. Un par de versículos más adelante, podemos ver, y eso fue parte de la lectura que hubo antes de comenzar este mensaje. ¿Cómo se llama este mensaje? No te hagas el loco, no nos hagamos los locos, no te hagas la loca, personalízalo. No debo hacerme loco, así lo puedes personalizar.
Versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús le dice a Simón Pedro: Simón, hijo de, aquí dice de Juan, ¿me amas más que estos? Le dice: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le preguntó: ¿me amas? Y en esta versión textual le responde: te quiero. Hasta donde yo logro saber en los originales, la pregunta es: ¿me adoras? Y responde Pedro: sí, yo te quiero. Jesús estaba esperando un nivel de entrega de amor total, absoluto. Y Pedro le dijo: te quiero. Con el alma nada más. Almático, sentimental, cambiante de emociones. Pero Jesús le dice: apacienta mis corderos. Lo llama a hacer algo. Lo llama a una acción de servicio a Él. Dando a entender, esa es la forma que yo espero que tú me digas que me amas, demostrándomelo. Y viene la segunda pregunta. El 16. Simón, ¿me amas? Y le dice: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Vuelve otra vez el mismo verbo. Le dice entonces: pastorea mis ovejitas, dice esta versión textual. ¿Qué le dice? Le insiste en que el amor se demuestra con hechos. Y la tercera vez le vuelve a preguntar: ¿me quieres? Y aquí sí le dice: ¿me quieres? Y Pedro se entristeció de que la tercera vez le preguntaba que si le quería, y dijo: Señor, tú sabes todo, tú conoces que te quiero. Y le dice: apacienta mis ovejitas, sírveme, es lo que le está diciendo. 3 veces le preguntó si lo amaba, en virtud de que 3 veces lo había negado. Por cada negación redimió Jesús su error. Y le dice: demuéstrame tu amor sirviéndome. Y no te hagas el loco conmigo. Sírveme y no te hagas el loco. Entonces, sigue acá. Cuando avanza en esa conversación, Jesús le habla del difícil momento que va a tener al final de sus días. En el 18, le explica que él morirá crucificado, Pedro. En el 18 Jesús le está diciendo cómo va a morir. Y después de eso le dijo: sígueme. Qué difícil debe saber cómo uno va a morir. ¿Sí o no? Por eso es que Dios no nos revela cómo ni cuándo vamos a morir. Eso lo sabe solo Él. Pero aquí a Pedro le mostró de qué forma iba a morir, crucificado. Y le dijo: sígueme. Pedro siguió a Jesús cada uno de los días de esos 3 años que estuvieron al principio. Pero ahora le tocaba seguirlo, pero Jesús se iba a ir. ¿Cómo lo iba a seguir? Siguiendo sus enseñanzas, recordando y aplicando los principios que enseñó, siendo instrumento para que Dios lo usara e hiciera las maravillas que Dios hizo a través de Pedro, que Pedro no sabía que iba a ocurrir. La predicación de Pedro alcanzó 3,000 personas salvas en Hechos. Y dice la Biblia también
que con la sombra que proyectaba Pedro, las personas en la calle por donde pasaba esa sombra eran sanadas. Con la sombra. Que tú no tienes control sobre tu sombra. La sombra está cuando te refleja una luz y tú no puedes ni escapar de tu sombra ni modificar nada. Solamente es un reflejo involuntario nuestro. Y eso lo usó Jesús para sanar gente a través de la vida de Pedro. Pero ¿qué fue la condición que le dijo Jesús? Sígueme. Y ahí tenemos problemas nosotros. Nos cuesta seguir a Jesús cada día, determinando al comenzar nuestro día seguirle a Él. Tenemos falla. Y cuando flaqueamos porque vemos a otro, entonces el Señor nos dice, no te desenfoques. En el versículo 20 estaba Pedro dándose la vuelta para ver el otro discípulo que ahí estaba. Jesús y le dice, ¿y qué va a ocurrir con este? Porque si a mí me toca morir crucificado. ¿Sí? Ese es lo que podemos entender de esta parte. Si a mí me toca morir crucificado, ¿y se estaba desenfocando de lo que Dios quería con él. Y a veces nosotros nos desenfocamos de lo que Dios quiere con cada uno en particular porque vemos lo que Dios está haciendo con otro y nos desenfocamos. Y Jesús le respondió, si yo quiero que Él quede hasta que yo regrese, ¿cuál es tu problema? Sígueme tú. No te hagas el loco distrayéndote con lo que yo estoy haciendo con los demás, generando excusas, pausando tu servicio, enfriándote porque alguien más está haciendo algo, porque yo tengo algo para ti. Sígueme tú y deja de hacerte el loco. Eso nos lo dice el Señor a nosotros aquí hoy. Tú sígueme. Así el Señor nos llama a que no nos hagamos más. No nos hagamos más los locos con lo que Él tiene y quiere para nosotros. Ya tenemos que parar prejuicios, dudas, rivalidades, caprichos, egocentrismos. Tenemos que parar, dejar de hacernos los locos y decirle al Señor, aquí estoy, ¿qué quieres que haga? Y si usted no tiene idea de lo que Dios quiere que usted haga, tome en cuenta los anuncios que se ha dicho, que lo que vamos a hacer esta semana, y comience incluyéndose. Y comience formando parte de las acciones que la iglesia ya tiene para tomar en la semana y lo que vamos a hacer. Si usted no tiene idea de qué es lo que Dios le está llamando a hacer. Pero tenemos que dejar de hacernos los locos. Amén, hermano. ¿Cómo se llama el mensaje? No te hagas el loco. Vamos a orar para finalizar. Vamos a orar. Señor, te damos gracias